Bien, nuevamente estamos con la licenciada Gabriela Tamés, que nos está hablando de educación inclusiva y esta es la segunda parte del video. Gracias, Gaby, adelante. De nada. Bueno, les estaba yo contando entonces de este tema de la diversidad y las diferencias y cómo esto implica algo más que solamente declararlo, decirlo, ¿no? Aquí atendemos a la diversidad. Soy muy, yo sí reconozco la diversidad. La verdad es que reconocer la diversidad tiene sí que ver con valores, tiene que ver con un juicio ético, tiene que ver con una forma de pensar y de actuar, pero también se requiere algo más que eso, ¿no? Se requieren capacidades técnicas, pedagógicas, metodológicas, específicas, que a veces demandan más que en otras ocasiones. No hay una receta de cocina que lo resuelva en todos los casos, ¿no? Y bueno, y lo último es que dice que promueve una forma de convivencia basada en la diversidad y la interculturalidad. La interculturalidad no vista como solemos verla en el sistema educativo mexicano, muchos maestros, solamente asociada a una condición étnica o lingüística de una comunidad indígena, no, sino la interculturalidad vista como esta capacidad que debemos tener las personas para poder mirar y ser empáticos con diferentes formas de pensar, de actuar. Si las cosas se realizan bajo digamos, bajo un marco del respeto, ¿no? Del respeto a los derechos de las personas, pues digamos que alguien y yo podemos tener formas distintas de pensar y actuar, pero yo trataré o tendría que tratar de ser empático para entender por qué esa persona piensa distinto a mí o por qué esa persona actúa distinto a mí, ¿no? Y al mismo tiempo exigir que la otra persona pues también sea empático con mi forma de pensar y actuar. Entonces, bueno, básicamente desde ahí está puesto el posicionamiento de lo intercultural. Hay yo no quisiera, más bien no quiero dejarlo o darlo por sentado, porque muchas veces no necesariamente estamos familiarizados con el concepto de qué implica la educación inclusiva, ¿no? Lo que yo les acabo de comentar ahora en 4 bullets tiene que ver con lo que está declarado en la estrategia, pero, y está resumido, digamos, ahí, porque obviamente dice algo mucho más extenso. Pero yo les quiero contar un poco sobre cuál es el concepto más universalizado en este momento sobre qué es la educación inclusiva, ¿no? Primero, la UNESCO reconoce, que es quien ha, digamos, hecho como una declaración de qué es la educación inclusiva, reconoce que es un proceso y creo que eso es importante no perderlo de vista, porque cuando hablamos de educación inclusiva, como yo les decía hace rato que les platicaba que en el artículo 3 se mencionaba hacer una estrategia nacional de inclusión educativa, en realidad estaba mal escrito. No es que esté mal escrito totalmente, sino simplemente necesitamos aspirar a algo más que una inclusión educativa, lo cual es como una característica que puede tener el sistema, pero sobre todo como una estrategia que nos puede llevar a ser incluyentes. En realidad, de lo que tenemos que hablar es de la educación que tenga un atributo que sea inclusivo. Y esto es un proceso, creo que ese es el aspecto más importante. Un proceso que además involucra a todas las personas. Es decir, no está pensado solo para un tipo de alumnos, sino que piensa en todos, pero reconoce que algunos requieren mayores apoyos porque enfrentan más barreras o porque son más susceptibles a enfrentar una barrera. Tal vez en este momento no la enfrentan, pero la podrían enfrentar, ¿no? Entonces creo que ese concepto o aclarar eso es importante cuando hablamos de el concepto de educación inclusiva. Ahora lo que voy a hacer es voy a tratar de explicar en unas 4 o 5 láminas cuáles son como los conceptos más importantes que están, digamos, descritos en la estrategia y que pueden ser aplicables para cualquier tipo de población vulnerable. Si son maestros de educación especial, sirven, aplican, ¿no? Pero también si son maestros de aula regular o si son maestros de un contexto muy en particular, también. Entonces, el primero tiene que ver con las barreras para el aprendizaje y la participación, es decir, lo que queremos evitar, lo que queremos eliminar. De hecho, en la Constitución habla de eliminar las barreras, no dice minimizarlas, no dice identifíquelas y luego pues ya no haga nada, ¿no? Sino dice elimínelas, lo cual obviamente
pues pone, digamos, como que pone la meta muy adelante y esta meta implica, obviamente, hacer otras cosas, ¿no? Pues obviamente implica identificarlas, saber qué es una barrera, identificarlas en mi contexto cercano y luego obviamente hacer acciones que me permitan pues hacer que las podamos ir eliminando. Entonces, bueno, primero dice que son condiciones que son condiciones en el sistema educativo, no son condiciones de las capacidades de las personas. Entonces, creo que con esto trato de reiterar un poco lo que dije al principio de esta conferencia, ¿no? La estrategia y la educación inclusiva están pensadas para atacar, por decirlo de alguna manera coloquial, para atacar las barreras que se les imponen a las personas. A veces de manera natural, a veces de manera muy provocada intencionalmente, no importa. Al final lo que queremos es lograr atacarlas. Y entonces lo que tenemos que hacer desde esa mirada, y tenemos que sobre todo entender para luego actuar en consecuencia, es que tenemos que trabajar sobre condiciones internas y externas del sistema que limiten o priven a una persona o a un grupo de personas, a un colectivo, para el ejercicio del derecho a la educación. Estoy como que hablando de los conceptos más abarcativos, ¿no? El derecho a la educación. No hablo del derecho a acceder al currículo, ¿no? Que creo que esa era un poco la mirada que prevalecía más cuando empezamos a hablar de la integración educativa y luego fuimos transitando hacia la educación inclusiva. Estábamos más pensando como en cosas, no es que no fueran importantes, pero eran como más pequeñas, más aisladas. En realidad tenemos que pensar en cosas como más generales, ¿no? El derecho a la educación, que implica el acceso, que implica permanecer en la escuela, pero además implica participar en la escuela, aprender en la escuela y que además mis logros educativos, por mínimos que parezcan, porque a lo mejor para esa persona son grandes logros, esos logros educativos se reconozcan institucionalmente, no solamente con aplausos y dándole palabras bonitas a los alumnos, sino además que institucionalmente existan formas de reconocer esos logros, ¿no? Entonces, hay tres tipos de barreras que son, digamos, como conceptualmente las más abarcativas. Las estructurales, las didácticas y las normativas. ¿Qué podría yo decirles de cada una? Pues de alguna manera ya están ahí como señaladas, ¿no? Pero creo que hay cosas importantes aquí que mencionar. Las tres están muy interrelacionadas, pero pusimos adrede las estructurales arriba porque estas tienen que ver con las concepciones que tenemos las personas. Entonces, las didácticas y las normativas que están como abajo, no es que sean menos importantes, en realidad son tan importantes como las estructurales. El asunto es que difícilmente yo como maestro, como director, como tomador de decisiones, como una autoridad educativa, como asesor educativo, en el rol que me coloque, difícilmente yo podría garantizar que no existan barreras didácticas si estructuralmente no tengo un posicionamiento ético y una concepción adecuada que yo piense sobre eso, porque entonces no lo voy a poder llevar al plano de actuarlo en consecuencia. Y las normativas, pues aunque de repente digamos, es que a mí no me toca hacer las leyes, es que yo no hice la norma, es que a ver, de qué normativa vamos a hablar? ¿Del currículo, de la boleta de evaluación, de las normas de control escolar? De qué norma vamos a hablar? ¿De las leyes, del acuerdo que se tomó en la escuela? Cualquier tipo de normativa, por más pequeña o abarcativa que sea, a final de cuentas, es una normativa que fue elaborada y construida por las personas. Entonces, las personas tienen que tener, volvemos al punto, valores instalados que estén aliados a la inclusión, al reconocimiento a la diversidad y con miras a eliminar barreras, porque si no, pues digamos que de poco sirven todo lo demás, ¿no? Aquí les comparto algunos ejemplos que me parece como muy claros para poder explicar ya en el terreno educativo de la escuela directamente. Si yo les leo cómo se dice, cómo se debe decir y cómo no se debe de decir, pues a lo mejor como que eso nos ayuda un poco a hacer más sentido de todo lo que les he estado explicando sobre el tema de las barreras. Por ejemplo,
En la parte de arriba dice, mi alumno tiene muchas barreras de aprendizaje. El niño con barreras. Los niños que nacen con barreras. Tal vez son palabras o frases que al momento de leerlas decimos, pues sí, yo lo he escuchado, o tal vez incluso alguien diga, sí, yo así lo digo, ¿no? Y pues no es, está mal, digo, no va a pasar nada, pero lo que queremos decir es que no es lo correcto. ¿Por qué? Porque si yo digo, el alumno tiene, yo le estoy cargando toda la responsabilidad, digamos, de que el alumno pueda incluirse o no en un sistema educativo y acceder o no a un derecho educativo por una condición propia del alumno, que pues en la mayoría de las ocasiones no es una responsabilidad ni de los niños ni a veces ni de los adultos. O sea, mi estatura, mi lengua, mi nacionalidad, mis capacidades intelectuales, mis capacidades motrices, el lugar donde nací, mi condición socioeconómica. Generalmente son condiciones que no dependen de las personas. Entonces, además el punto es cómo generamos no solo un sistema educativo, sino una sociedad que reconozca que todas las personas, por el hecho de ser personas, tenemos un derecho y tenemos obviamente que ser reconocidas, valoradas y respetadas, ¿no? Entonces, cuando usamos la palabra tiene, con, ¿no? Pues le estamos depositando toda la carga a la persona. Y si eso lo vamos cambiando en el lenguaje y lo vamos diciendo de otra manera, eventualmente vamos a instalarlo de una mejor manera en nuestra forma de pensar y en nuestra forma de actuar. Entonces, les voy a leer lo que dice abajo. Algunas alumnas y alumnos de esta escuela enfrentan barreras para participar debido a la organización escolar. Entonces, si yo como maestro, como padre de familia, como director de una escuela, yo digo esta frase, yo lo que estoy diciendo es, tenemos que hacer algo porque estoy identificando que hay algunas niñas y niños o algunos alumnos o algunas niñas, algunas alumnas que no la están pasando muy bien en la escuela porque la organización de la escuela es muy rígida. Porque resulta que en esta escuela, voy a poner un ejemplo así que se me está ocurriendo en este momento. En esta escuela se cierra la puerta a las 8 de la mañana y el que no llegue antes de las 8 no puede entrar. Y no estoy tomando en cuenta que muchos niños tal vez de esa escuela vienen de una comunidad muy lejana, resulta que los caminos para llegar a esa escuela se inundan, ¿no? Estoy poniendo un ejemplo súper obvio, pero claro que esto lo podemos llevar a muchos otros terrenos. O sea, desde el tercero A se imparte en el piso 2 de la escuela, le guste a quien le guste, y no cambiamos la organización de la escuela, aun cuando en el tercero A hay un alumno que utiliza muletas, silla de ruedas o es ciego, por decir algo. Eso tiene que ver con la organización de la escuela. Y no es un problema del alumno que no puede llegar al aula del tercero A, sino es un problema de la escuela que a lo mejor en una idea rígida no permite cambiar a veces de manera permanente o a veces solo se requiere cambiar de manera temporal la organización de algo dentro de la escuela para facilitar y eliminar una barrera. Otra frase que está puesta ahí dice, esta niña enfrenta barreras debido a los estándares de evaluación que se establecieron. Voy a poner un ejemplo. Hemos tenido en la historia de la Secretaría reciente distintas formas o formatos para evaluar los aprendizajes de los alumnos. Si yo estos formatos con una buena intención de decir, bueno, voy a elaborar, ya sea como CEP o como escuela, como estado, como maestro, como sea, yo voy a elaborar un formato donde de manera puntual yo voy a poner una lista de los aprendizajes que los alumnos tienen que haber aprendido en un bloque o en un ciclo escolar. Pero resulta que tengo una alumna que tiene un ritmo de aprendizaje muy distinto al resto de los compañeros. ¿Por qué? ¿Aprende mucho más lento o aprende mucho más rápido? Pues entonces este formato podría, no necesariamente, pero podría convertirse en la barrera. ¿Por qué? Porque yo estoy de alguna manera siendo muy restrictiva al decir, quien no aprendió estos 5 puntos que yo ya declaré aquí, pues está prácticamente fuera, ¿no? O qué va a pasar si el alumno sí avanzó en algo, pero no en esto. Pues obviamente el documento como tal no lo refleja, no lo establece. Entonces,
no digo que esté mal, lo que digo es que hay que buscar la manera de cómo adecuar ese formato, en ese caso, para que la evaluación exprese lo que realmente sucedió con los aprendizajes de los alumnos. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor este alumno, pues yo estoy aquí poniendo los aprendizajes que alcanzaron 29 alumnos, pero una no los alcanzó. Pero voy a dejar 3 rayas abajo y voy a hacer una anotación o una aclaración de por qué no los alcanzó, o por qué no puedo yo evaluarlo, o por qué tengo que utilizar otro criterio para evaluar ese alumno. Es un poco como irle dando la vuelta a la situación y no pensar en el alumno no pudo porque tiene muchos problemas para aprender y su lenguaje es muy deficiente. Entonces, toda la carga es el alumno, el alumno, el alumno. Y es como si hubiera poca autocrítica y poca reflexión sobre lo que el maestro o las familias o la escuela en su conjunto hacen y no favorecen que ese alumno pues ya no tenga esos problemas, ¿no? Bueno, la última es mucho más obvia, ¿no? La escuela tiene barreras físicas que obstaculizan el tránsito de todo el alumnado. Generalmente cuando hablamos de barreras pensamos sobre todo en la parte física, pero yo diría que la parte sobre todo conceptual, actitudinal y obviamente las prácticas pedagógicas son lo más importante sobre lo cual deberíamos reflexionar los docentes. Después, yo les decía hace rato, hablar de accesibilidad era como el primer concepto del que tendríamos que estar hablando, porque en realidad es como lo que va a garantizar que todos los alumnos puedan estar en las mejores condiciones para aprender. Y como lo dice ahí al principio de la redacción, es un requerimiento básico para evitar aislamiento, exclusión, discriminación, segregación. O sea, en la medida en que yo puedo hacer una práctica, una escuela más accesible, pues obviamente puedo evitar todo eso, ¿no? Y no solo tiene que ver con la construcción de la escuela, tiene que ver con la organización de la escuela, pero también tiene que ver con cuando la secretaría emite un currículo, ¿no? Pues tiene que declarar en ese currículo que además ese currículo puede ser flexible y se puede utilizar para otros estudiantes. El diseño universal en realidad es como una cosa más puntual, pero está muy asociada a la accesibilidad. Lo que pasa es que jurídicamente, legalmente, de lo que hablamos es de accesibilidad. El concepto de diseño universal es más como algo más, digamos, conceptual, ¿no? Y de lo que habla el diseño universal es de la creación de productos y entornos diseñados que pueden ser utilizables para todas las personas en la medida de lo posible, sin la necesidad de una adaptación posterior, que es, otra vez, si yo hago una práctica accesible, es decir, la hice con base en un principio de diseño universal, ya no tendría que hacer ajustes razonables, que son las adaptaciones posteriores. El diseño universal tiene 3 principios básicos y no me voy a meter mucho en ello porque eso implicaría otra plática, pero básicamente es lo que creo que todo maestro que actúa a veces incluso bajo, bueno, con conocimientos, por supuesto, pero también bajo mucha intuición y práctica que adquieres en la práctica, ¿no? Es cómo acercar cualquier tipo de aprendizaje a la mayoría de los alumnos o a todos los alumnos, sería lo ideal, ¿no? Cuando tú lo que quieres enseñar, lo traduces en múltiples formas de representar esa información. Es decir, yo sé que quiero que mis alumnos aprendan el sistema solar, ¿no? O la historia de México, o el sujeto y el predicado en la oración, o las operaciones básicas de suma y resta. No sé, estoy diciendo como aprendizajes muy, muy comunes y obvios. ¿Cómo puedo hacer que de diferentes formas yo pueda representar esos aprendizajes? No quedarme solo con las actividades que uso rutinariamente o con el libro de texto, sino llevarlo más allá. Pero además, ¿cómo puedo permitir, que ese sería el principio 2, que tanto yo tenga formas distintas de expresar esos aprendizajes como mis alumnos o los estudiantes? Es decir, ¿cómo podemos hacer que accedan a los aprendizajes y puedan demostrar lo aprendido de diferente manera? Y finalmente, ¿cómo podemos asociar cada uno de los aprendizajes que queremos dar a los estudiantes con motivaciones distintas, ¿no? Que los alumnos encuentren sentido de lo que están aprendiendo. Y no solo es un tema de convencimiento, es un tema de qué es lo que realmente el alumno requiere aprender.
Me voy a ir a un caso así como muy extremo, ¿no? Tengo a un estudiante con discapacidad intelectual, que yo diría que es ahí donde generalmente tenemos los mayores retos, sobre todo cuando la discapacidad intelectual es pues implica muchos retos, ¿no? Requiere muchos apoyos la persona. Este alumno o esta alumna está en un grado que según lo que yo sé como maestro no corresponde, ¿no? Lo metieron o pasó de año, lo que sea, no, está en el grado quinto de primaria y según lo que yo observo, él debería de estar en primero de primaria o en tercero preescolar, ¿no? Eso no es tan común, pero pasa, ¿no? Bueno, más allá de que nos pongamos a debatir si debería o no estar ahí el alumno, lo que como maestro tendríamos que pensar es que obviamente los aprendizajes que están en el currículo, conforme han ido avanzando los grados escolares, para una persona con discapacidad intelectual sobre todo, son aprendizajes que se van haciendo, se va abriendo la brecha, ¿no? Es decir, ya las diferencias entre el grupo y ese alumno en términos de capacidades a lo mejor siempre han sido evidentes, pero conforme avanzan se van haciendo más evidentes porque obviamente pues es una persona a la que le cuesta más trabajo abstraer información, llegar a otros niveles de análisis, de conclusiones, ¿no? Entonces, primero, tengo que enseñarle o tratar de enseñarle más o menos lo mismo que le estoy enseñando al resto de las personas. Es decir, si acá estamos viendo historia de México desde un análisis económico, político, social, histórico, con él a lo mejor lo que estoy viendo es su historia de vida personal. Pero entonces, eso hace que él tenga un interés y una motivación distinta de lo que está aprendiendo, ¿no? Y no solamente le digo, mientras estoy explicando la historia de México con un super video, un PowerPoint y mi libro de texto y demás, y él está totalmente ajeno a eso, pues cómo lo involucro en la medida de sus capacidades y sus posibilidades, pero también de sus intereses. Eso tiene que ver con el 3. Los ajustes razonables y las medidas específicas son estas acciones que hacen no pudo ser accesible porque no lo pudo ser, porque ya me rebasó, porque lo traté de hacer accesible, pero pasó algo que se me salió de control, ¿no? No preví tal cosa. Entonces, ¿cuáles son esas adaptaciones que yo puedo hacer como maestro para lograr acercar estas capacidades y estas brechas, no solo en las capacidades, sino también en los intereses de los estudiantes, ¿no? Entonces, pues digo, son generalmente lo que conocemos muchos maestros como las adecuaciones curriculares, ¿no? El tema con las adecuaciones curriculares es que están acotadas al currículo, que si bien es pues el meollo del asunto en una escuela, pues hay otras muchas cosas más que se pueden ajustar razonablemente, como el horario escolar, la organización de la escuela, la distribución de los maestros en los grupos, las tutorías entre los alumnos, ¿no? ¿Quién se encarga de este alumno que por esta condición necesita de más apoyos? Y entiéndase por más apoyos, pues que alguien cheque que no se caiga, ¿no? En el recreo, porque a lo mejor tiene una dificultad para el movimiento, ¿no? O sea, o una situación X, ¿no? Físicamente hablando. Entonces, ¿cómo nos distribuimos y nos hacemos todos corresponsables? Eso es un ajuste o una medida específica que la escuela tendría o el maestro tendrían que implementar. Aquí yo les pongo un ejemplo muy concreto, hablando justamente sobre el tema de las adecuaciones curriculares. Esto no está dicho en el plan de estudios y es una lástima porque debería estar dicho de alguna manera, pero en realidad estamos haciendo esfuerzos para que así, no este ejemplo, sino esto quede dicho para todos los maestros. ¿Por qué? Porque los maestros de repente te dicen cosas como, sí, atendemos a la diversidad, somos incluyentes, eliminamos las barreras, ¿no? Hacemos ajustes, pero luego ya en la práctica, a veces no porque ellos no lo quieran hacer, sino en primera tal vez porque no lo saben, tal vez porque piensan que los van a sancionar o tal vez porque efectivamente los van a sancionar, ¿no? No tienen como mucho margen de maniobra a veces para mover lo que está puesto en el currículo, porque se ve el currículo como si fuera algo inamovible.
Aunque en las primeras páginas del currículo diga, es que este currículo está pensado para la diversidad y debe ser flexible y debe ser pertinente, resulta que a la hora de aplicarse ya ni es flexible ni es pertinente y se aplica a rajatabla. Esta es una forma en cómo los maestros podrían mirar. Pusimos un ejemplo de la asignatura de artes que está puesta en quinto de primaria, perdón, no es asignatura, es área, aunque bueno, normalmente todavía le decimos asignatura a las tres áreas, y habla del eje de apreciación estética y creatividad, el tema imaginación y creatividad. El aprendizaje esperado que está puesto en el Plan de Estudios 2017 actual dice, crea una propuesta sencilla de texto literario, escenografía, vestuario, iluminación, utilería o dirección de escena. Fíjense, estamos en quinto de primaria y le estamos pidiendo a un niño de quinto de primaria, una niña, un niño de quinto de primaria que más o menos tiene como 10 años de edad, que cree una propuesta sencilla de texto literario, que haga la escenografía, el vestuario, que vea lo de la iluminación, la utilería y la dirección de escena. Obviamente es un aprendizaje esperado que está pensado desde la lógica de la disciplina, ¿no? La disciplina, que en realidad en el arte son las disciplinas. En el arte estaríamos pensando en las disciplinas que tienen que ver con el teatro y con la literatura, ¿no? Pero además estamos más o menos pensando en alumnos de 10 años que tienen ciertas características, capacidades, intereses, ¿no? Pero vuelvo al punto de qué pasa con aquellos alumnos que tienen una capacidad mucho más acelerada, porque son alumnos con aptitudes sobresalientes intelectuales, por pensarlo así, o tienen talento artístico. ¿Y qué pasa con aquellos que tienen tal vez una discapacidad intelectual o son sordos y no han podido apropiarse del mundo con la misma facilidad que el resto de los alumnos? ¿Cómo puedes hacer que el aprendizaje esperado, que en esta presentación aparece a la mitad de la lámina, ¿no? En negritas, lo puedas dosificar como haciéndolo un poco más sencillo o lo puedas hacer un poco más complejo, ¿no? Dependiendo el tipo de alumno que tienes. Aquí está puesto de esa manera, pero no quiere decir que así lo tienen que hacer. O sea, lo que quiero decirles es que eso es algo que los maestros deberían hacer cotidianamente, pero, y quien diga es que sí lo hago, no solo debería hacerlo, sino debería expresarlo en alguna parte, comunicárselo a las familias, ¿no? Porque entonces el papá llega y ve la boleta y dice, ah, mi hijo sacó 10 porque crea una propuesta sencilla de texto literario, escenografía, vestuario, iluminación. Mi hijo no hace eso. Mi hijo con trabajos habla. O mi hijo, perdón, pero ya es artista consagrado, ¿no? Entonces, ¿cómo le comunicamos al padre de familia que este es el aprendizaje que estamos esperando para ese nivel y para esa edad, pero que se vale y que no solo es que se valga normativamente, sino se debe valorar el aprendizaje que haya tenido la persona? A lo mejor el alumno solamente fue parte de la escena, ¿no? O sea, así, era un personaje en la escena, no tenía mucha relevancia, o a lo mejor él nos ayudó a recortar el papel para hacer el vestuario, no importa, él participó y algo aprendió, porque lo importante es que la actividad que le hayamos puesto tenga una intención educativa, no solamente sea una actividad de entretenimiento, ¿no? Y vuelvo a insistir, eso sobre todo, si eres un maestro, una maestra, hay que documentarlo en la planeación de clase o en la evaluación de los alumnos y en la evaluación de los alumnos. Y finalmente, de lo que les quiero hablar son el uso de los apoyos. Este concepto no aparece en el artículo 3 cuando yo les leía este inciso F que habla sobre accesibilidad, ajustes, medidas específicas y barreras para el aprendizaje. Pero en realidad el uso de apoyos es la forma en que a partir de lo cual podemos hablar de la atención a la diversidad. ¿Por qué? Porque si estoy pensando en personas que por alguna circunstancia enfrentan barreras, para describir las barreras necesito forzosamente pensar también en los apoyos. Es decir, es como, este es el problema, pero esta es la solución. También los apoyos me sirven para decir un poco más a fondo de quién estoy hablando, para evitar decir cosas como, es que es el alumno que tiene mucha discapacidad, ¿no?
o es que sí tiene discapacidad, pero tiene poquita, ¿no? O es muy profundo, porque son el tipo de cosas que solemos decir. Nos ayuda más si decimos, es un alumno que tiene discapacidad intelectual, pero en realidad requiere pocos apoyos. El apoyo que básicamente requiere es que le des la instrucción 2 veces. Generalmente a la segunda o a la tercera la entiende. Y luego que lo vaya supervisando. O bien es el alumno con discapacidad intelectual que requiere apoyos desde asegurarme que llegó a la puerta del salón, sentarlo en la primera fila, asegurarme que haya otro alumno que cuando yo no pueda como maestro me ayude a monitorearlo, tutorearlo. Y además asegurarme que si digo, abran su libro en la página 40, él abra el libro en la página 40. O yo de plano me acerque y abra el libro en la página 40. Entonces creo que el concepto de apoyos ayuda mucho a entender qué es esto de llevar a la práctica la educación inclusiva y no solamente se trata de utensilios, ¿no? Aunque la imagen así lo sugiere, en realidad queremos hablar de algo mucho más que eso, ¿no? Y aquí, como lo dice, es un concepto más amplio para reducir barreras. Su intensidad y duración varían de acuerdo con las personas. Hay personas que requieren apoyos permanentes, hay personas que requieren apoyos significativos, por ejemplo, un ajuste en el currículo o que se puede convertir en una adecuación curricular, puede ser de muchos tipos, ¿no? Y algunos sí pueden ser con mover el contenido o mover el verbo que habla del desempeño de ese contenido. Otros pueden ser más de él está aprendiendo lo mismo que los demás, solo necesito darle más tiempo. Eso no tiene que ver con algo significativo, eso tiene que ver con una medida de accesibilidad. Entonces, creo que el concepto de apoyos es algo también de lo que vale mucho la pena hablar y para comprender un poco más cómo podemos llevarlo a la práctica. Es la última lámina de la presentación y básicamente pues con esto yo resumiría más que la estrategia, porque en realidad pues la estrategia era el pretexto para hablarles un poco sobre dónde están puestas las ideas fuerza de lo que hablamos de educación inclusiva y pues sobre todo tratando de poner como algunos ejemplos que nos lleven a comprenderlo un poquito más. Pues de mi parte es todo, Flor. Gracias por la invitación. Muchas gracias, Gaby. Ya si tenemos dudas, te estaremos contactando. Claro que sí. Gracias. A sus órdenes.